Hay veces que estamos cómodos con lo que creemos. Y mientras tengamos vida, podemos auditar lo que sabemos, lo que creemos, en qué está basado nuestras creencias. Y pues una vez decidí enamorarme más de mi Padre Celestial, de mi Adón Yahshua Hamashiach. Y definitivamente nos han desdibujado a ese... Eso sí, es mejor. Nos han desdibujado desde muy temprano, desde los años 80, 90. Se había ido Pablo, se había ido ya los apóstoles. Se empezó a desdibujar el mensaje, se empezó a desdibujar el Mesías, se empezó a desdibujar. Usted puede ver en ese retrato de la cena, la última cena, ahí está desdibujado totalmente nuestro amado Adón Yahshua Hamashiach. Tiene toda la vestimenta, la mesa alta, es una mesa grecorromana, y de alguna manera pues nosotros tenemos desdibujado a ese que amamos. Y por eso le decía que no tenga miedo de conocer, de saber, de que Yahweh lo lleve, su Padre lo lleve a otros conocimientos. Y estamos viendo, empezando por ver el verdadero nombre. Y a veces dice, no importa cómo le llame, él sabe que yo le estoy hablando a él. Pues sí, muy seguramente así es. Pero le importa a él. ¿Qué tiene él en la palabra de él para, en cuanto a su nombre, al nombre del Padre, al nombre del Hijo? ¿Le importa a Satanás haber escondido el nombre, haber borrado el nombre, como lo vimos el sábado pasado, que se acostumbraba en las comunidades, y Satanás es especialista en eso, en tratar de borrar el nombre? Pero recuerden lo que vimos, ¿verdad? En esa palabra que nunca pudo borrar. La palabra que él nunca pudo borrar, que el enemigo no borró, fue aleluya. Recuerde, ya, no ja ni je, como dice en algunas versiones bíblicas, que es ja, je. No, es aleluya. Y de allí partimos la semana pasada. Y pues es muy claro, tenemos que, si queremos conocer a nuestro amado, imagínese que usted conozca una persona, como dice por ahí una película, durmiendo con el enemigo, o durmiendo con un desconocido. Usted siempre ha estado al lado de ese Redentor, usted siempre le ha hablado a ese Elohim, pero resulta de que ese no es el nombre. ¿Le importa a él que usted sepa el nombre alguna vez? Estamos en los tiempos en donde él está revelando su nombre. Ya vemos cantantes famosos de la línea cristiana que se han dado cuenta que el nombre del Padre es Yahweh. Entonces, para no repetir las cosas del sábado pasado, usted tiene allí el video, todavía creo que está en YouTube, en Facebook, ellos quedan allí por determinado tiempo, después Facebook lo saca. Pero sería bueno que sí, porque ya hoy les había prometido hablar del nombre, ya evacuamos el nombre del Padre, Yahweh, y hoy vamos a evacuar el nombre de su Hijo. Hoy vamos a ver. Entonces ahí les presento el tetragrama. Ahí les presento las 4 letras del nombre de tu Padre. En hebreo, 4 letras. Ahí está esta letrica que está acá, porque siempre es de izquierda a derecha que ellos escriben. El hebreo se escribe de izquierda a derecha.
Esta letrica es la Yod. ¿Ah? Ustedes recuerdan el pasaje que dice, que Yahshua dice, no vengo a abrogar la ley, no vengo a quitar ni lo más pequeño. Y entonces en sus Biblias, en las Biblias de traducción greco-romana, latino españolizado, ponen la J, ni una J ni una tilde. Bueno, eso hasta un niño que se meta a estudiar y se mete a estudiar la historia de la lengua española, encontrará que en el año 1569 todavía no había J, no existía la J. Entonces esto impacta, esto te pega a ti enseguida porque, ¿cómo así? Entonces, o sea, ¿cómo así? El nombre de Jehová y de Jesús no tiene más de 450 años. Y pues ya lo demostramos, mostrando la Biblia del oso, la primera Biblia protestante, la primera Biblia en español, en donde allí no aparece con J. Pero esto de pronto lo repasamos. Pero quiero ver allí las 4 letras, la Yod, esta es la H, que representaría la H, esta la Wow o W, y esta es otra vez la Hey, porque es H, pero suena de acuerdo a la vocal que le coloquen. Pero usted ve, ese es el hebreo que no tiene puntuación, no está afectada por los masoretas, porque después vino el hebreo bíblico, el hebreo antiguo, el hebreo con que se escribieron los libros de los profetas. Este es el hebreo limpio. Después, para esconder el nombre, porque una de sus misiones, ellos interpretaron, Yahweh les dijo, vayan y muestren mi nombre, y ellos no hicieron lo que les dijo Yahweh, sino lo hicieron lo que les dijo los rabinos en su tal ley oral. Entonces empezaron a esconder el nombre. Bueno, ellos decían con un fin de que no se les profanara, que cuando ellos iban a entrar a algún país que se llevaban esclavizados, entonces allá no les profanaran el nombre. Esa fue la razón. Pero Yahweh sí les mandó a decir que proclamaran su nombre, Yahweh. Para ellos está escondido, ellos lo tienen escondido. Si usted va a buscar el nombre a través de la Biblia hebrea, que es de manuscritos masoretas, usted no va a encontrar esto así de limpio. Yo lo va a encontrar, ya lo vamos a ver, que lo encontramos en los manuscritos de Qumran, en el año 1947, los manuscritos más antiguos existentes ahora de la Biblia, son los encontrados en las cuevas de Qumran. Esos son los manuscritos más antiguos, eso lo sabe Raimundo y todo el mundo. Entonces, aquí vimos, esto lo explicamos, allí estamos viendo la Y de Yod. Ellos escriben, entonces aquí se lo pongo al revés también, la Y, la H, la B, la W y la H. Nosotros volteándolo como en el español, tenemos 4 letras. Y unos dicen, no, es que cómo se pronunciaba eso no se pronunciaba. Bueno, cada vez que usted encuentre en la Biblia suya la palabra Señor, la palabra Adonai, Señor o Dios, son 6.000 y pico de veces, en donde los masoretas y el mundo después reemplazó este nombre, lo reemplazó por lo que las instrucciones que ellos recibieron de los rabinos, y por eso es que se fue perdiendo el nombre. Pero vamos a ver el verdadero nombre, Yahweh, aquí lo tenemos, perdón. Entonces aquí ya lo vimos. Este es un ejemplo, o sea, si su español, si su castellano le dijeran, vea, de ahora en adelante quitamos las vocales, a ellos no tenían, en aquellos inicios ellos no tenían sino puras consonantes. Lo otro lo vocalizaban, lo fonetizaban, lo pronunciaban. Pero ustedes le pueden decir, vea, de ahora en adelante esta palabra usted la sabe. Usted sabe cuál es esa palabra, con solo saber las consonantes. Y decir, como usted ha podido ver, la palabra es pájaro. Así era que ellos tenían. Las 4 letras estaban ahí, pero las 4 letras porque él les había ordenado invocar su nombre, mostrar su nombre, clamar a través de ese nombre. Desde luego tenían que saber pronunciarlo, vocalizarlo. Entonces aquí nos enseña esto, aquí lo estamos viendo, ya aquí, esta
esta palabra que aparece en muchas Biblias y aparece en los manuscritos, entonces es llenada y su nombre queda Yahweh. Como lo vimos en las enciclopedias eruditas, de grandes eruditos, de doctores en lenguas hebreas y todo eso. Lo vimos en las enciclopedias de la Biblia que tengo por ahí. Una enciclopedia grande, esos eruditos dicen que es Yahweh. Y la enciclopedia judaica, la enciclopedia judaica, pues como ellos no están bajo el rabinato, ellos sí, estos eruditos sí tienen la libertad de decir el nombre, porque eso está prohibido, decir el nombre. Tienen que esconderlo como lo han escondido siempre. Entonces, vea, aquí están, aquí ante sus ojos, están los manuscritos encontrados en las cuevas de Qumran, en el desierto de Israel, allá donde se vivían los esenios. Allá en esas cuevas vivía la comunidad esenia. Y allá fabricaba manuscritos en esas cuevas. Era una comunidad, en los tiempos de Yahshua existía, más ellos, Flavio Josefo, el historiador judío, los menciona, él tiene un compendio de los esenios. Entonces ellos escondieron eso y por 2000 años, por más de 2000 años, estuvo escondido. Y ahorita, precisamente ahora que regresó los judíos, no todo Israel, nada más los judíos, la tribu de Judá regresó a Israel, entonces Yahweh permitió que un beduino encontrara, un beduino que estaba buscando unas ovejitas perdidas, encontró las tinajas y allí están, y usted lo puede ver, aquí no hay ninguna puntuación. Las Biblias las Biblias que son del texto masorético, las Biblias judías, la Torá judía, la Taná judía, está basada en textos masoréticos que ya tienen puntuación. Entonces eso lo explicamos. Vamos a ver, ahí está, como usted ve, tiene, al contrario de los del Mar Muerto, aquí tiene puntuación para ellos poder sacar la vocalización. Desde luego, entonces al Yahweh le pusieron unas, aquí lo vamos a ver enseguida. Aquí está el Yahweh, yo creo que estamos viendo bien. Aquí está el Yahweh original, del hebreo original, del hebreo antiguo, del hebreo bíblico. Y aquí está el hebreo masorético, donde ya pusieron puntos para sacar otros nombres que, como le expliqué ese día, resultó en una mala transliteración llamada Jehová. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Muchos dicen, y los teólogos dicen que la Biblia nunca ha podido ser adulterada. Pero la misma palabra de Yahweh así lo contemplaba. En Jeremías 8:8 dice: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Estaba escrito que le iban a meter mano. Estaba escrito que cada cual, y ahorita tiene que entender que cada congregación, prácticamente cada congregación, cada denominación tiene una Biblia. Ellos hacen sus propias Biblias. Y desde luego van a interpretar pendulados a su doctrina, no a lo que decían los originales, los manuscritos originales, sino pendulados a lo que ellos saben. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos saben que es Yahweh, pero ellos dicen, no, nosotros seguimos diciéndole Jehová. Entonces, cada uno le dirá, pero ahí estaba. Y así como, de alguna manera, porque ya lo vimos que los masoretas metieron su mano en Deuteronomio, y en Apocalipsis dice que hay de aquel que meta su mano, que tan siquiera le ponga una tilde o algo, una letrica a la palabra de Yahweh, porque tiene problemas inmensos con eso. Eso lo hicieron. Y desde luego, pues, en el Nuevo Testamento también le metieron mano. Usted dirá, ¿cómo? Por ejemplo, primera de Juan 5:7. Todos los eruditos, todos saben que eso fue una burda añadidura. ¿Para qué? Para soportar su doctrina, la doctrina que ellos pensaban. Y así muchos pasajes, agradecidos con los hombres que dieron su vida, que lucharon por traer la palabra,
Pero sabemos que el enemigo de alguna manera metió mano en algunas partes, no en todo. Podemos estar agradecidos que la fe que tenemos está soportada en nuestras Biblias, pero que nuestras Biblias tienen, por ejemplo, si usted, un niño que empieza a estudiar la historia del castellano y le ve a usted una Biblia donde dice Jesús, Jehová, le dice, mami, esta Biblia es mentirosa. ¿Por qué? Porque es que María o Miriam, que es el nombre real en hebreo, Miriam, nunca pudo decirle Jesús ni al Padre Jehová, porque la J no existía. No existía ese vocablo, no existía esa pronunciación. Y entonces, tenemos que tener claro que esto es el tetragrama, su nombre, sus 4 letras, es el nombre de Yahweh, su nombre propio, como lo dijeron los eruditos de la enciclopedia judaica y la enciclopedia de la Biblia. Y los otros son títulos como Elohim, en hebreo, Dios, en el nombre greco-romano, o Elohim también es el gran poderoso, Elión, el altísimo, Adonai, Señor, el Shaddai, todopoderoso. Todo eso, pues, sabemos que salieron de muchas variaciones, de muchas puntuaciones de los masoretas. Tenemos que entender que la regla, vean, los nombres propios no se traducen. Una persona no se cambia de nombre cada vez que va a un lugar con un idioma diferente. Por lo que, por regla general, los nombres propios no se traducen, ya que al fin y al cabo el nombre de una persona no varía independientemente del idioma que utilice. Por ejemplo, usted se llama Pedro y allá le dicen que es Peter. No, usted es Pedro, porque usted en su español y en su pronunciación es Pedro, no cambia. Y con eso no contaron los traductores. Los traductores cambiaron los nombres y pusieron cualquier nombre que les pareció a ellos, pero no era así. Estos son los nombres que no coinciden en las versiones en hebreo, su fonetización correcta, eso lo estuvimos viendo, pero yo quiero traerlo porque no es Isaías, es Yesayá. Así se debe pronunciar, así se debió transliterar, así se debió traducir. Y se pierde mucho porque mire, que los nombres, cuando hablamos de Yesayá, que es Isaías, está conectado con el Padre Yahweh. Cuando hablamos de Ariel, el FL está conectado con Elohim, también está conectado con el Padre, con el Elohim verdadero. Y todos esos nombres, ya terminen en él o terminen en ya, van a tener algo relacionado con el Padre. Por ejemplo, Isaías, Yesayá, ya, siempre lleva ya, aquí lleva el ya al final, el nombre de su Padre, porque el nombre de él es Yahweh, le lleva el ya ha salvado. Jeremías, no es Jeremías, es Yirmiyah, ya levantará. Nehemías es Nehinyah, ya ha recordado. Sofonías es Sefanyah, ya ha cobijado. Así lo estuvimos viendo, aquí usted puede ver, aquí lo tenemos, Isaías. En este círculo, no sé si lo vemos, siempre está la palabra ya. Y el resto, porque es va así. Entonces, ¿verdad? Aquí sería ya, al final ya, porque va de izquierda, el hebreo va de izquierda a derecha. Nosotros somos al contrario, nosotros vamos de derecha a izquierda. Y en todos esos nombres usted ve la raíz en alguna parte, la raíz del nombre del Padre. Lo ve en Yesayá, lo ve en Jeremías, Yirmiyah, en Abdías, no es Abdías, es Obadya, no es Miquea, es Mikya, no es Sofonía, es Sefanyah, no es Zacarías, es Secaryah, no es Elías, es Eliyah. Y entonces cada uno tiene un nombre, como Eliyah es mi poderoso ya, y así. Bueno, esto lo vimos también, Zacarías. Hay un nombre, el nombre de Josué, el nombre del sucesor. El nombre del sucesor que, bueno, ¿dónde va a estar el debate? Precisamente, Josué es Yahoshua, ya salva. Mientras el nombre del Mesías, lo habíamos dicho, es Yahshua, la salvación de Yahweh, es algo más grande. Yahoshua es ya salva, ya puede salvar hoy, mañana,
en algo, en esto, en un negocio, en un accidente, pero el nombre de nuestro hermano mayor, nuestro redentor Mesías es la salvación de Yahweh, que quiere decir Yahshua. Y no puede ser el nombre de Yahoshua, o sea, Josué, el sucesor de Moisés. No puede ser, ¿por qué? Vea, porque lo dice Filipenses 2:9. Por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces no puede ser un nombre porque en los tiempos de Yahshua, cuando vino Yahshua, ese nombre, Yahoshua, el nombre de Josué, Yahoshua, mal literado Josué, Yahoshua, era un nombre muy común. El nombre de Yahshua es único para él. Entonces, aquí vamos aprendiendo eso. La discusión de los eruditos, por favor, ya no es si eso no es Jesús. Para los eruditos bíblicos, para los teólogos, doctores en teología, doctores en lingüística, esa no es la discusión. Desde luego que no es Jesús, porque Jesús, la J no tiene sino unos 400 y pico de años. El debate ahora es, vea, si es Yeshua, si es Yahoshua o si es Yahshua. Ese es el debate de ahora. Entonces vamos a estar moviéndonos en eso para saber, para tener seguridad del nombre de él. El historiador Flavio Josefo menciona en sus escritos no menos de 10 personas de la época con el nombre de Jesús, o sea, Yahoshua, el nombre de Josué. O sea, estamos hablando de Flavio Josefo, un hombre que nació en el año 30, o sea, 37, muriendo Yahshua, naciendo él, o sea, casi, pues se puede decir contemporáneo del mismo siglo. Es un historiador judío de mucha fama y que dejó sus escritos y sus registros, porque uno tiene que soportarse. Él decía que el nombre Yahoshua es un nombre prácticamente común. Por aquí tenemos a Flavio Josefo, y pues ahí también lo pude yo también constatar en los libros de la guerra de los judíos, de Flavio Josefo. Entonces uno pues tiene los soportes, los verifica, y sabe que sí, ese nombre no puede ser porque es un nombre que le dio primeramente a Josué, le dio también a un sacerdote, a varios, y Flavio Josefo dice que en el año 60, 70, habiendo partido Yahshua hace poco, el nombre Yahoshua, que sería el nombre que plantean, ese nombre era común. Entonces vamos a seguir viendo. Aquí tenemos Yahweh, Yahshua. Ese sería el nombre, así sería en el hebreo. Así sería en hebreo. Vea que las dos, el Yahweh, el Yahshua, es inicial. Y aquí hay una nota donde dice, hay directa conexión entre el nombre del Padre y el nombre de su Hijo, nuestro Salvador. Vea, si nosotros nos regresamos, vamos a regresarnos acá para mostrarle esto. Si todos estos señores, todos estos profetas, hombres de Dios, siervos de Dios, Yahweh estampó su nombre en ellos, ¿cómo no lo iba a poner en su Hijo? Por favor, no es Yeshua, porque Yeshua es un nombre, es una grosería de parte de los judíos que engañaron a los cristianos. No es Yeshua. Y no es Yahoshua porque es un nombre común, es un nombre que se manejó mucho. Y aún en los tiempos de Jesús así lo atestigua Flavio Josefa. Entonces tú tienes que preguntarle cómo el nombre de el Hijo iba a tener un nombre sin la raíz del nombre del Padre. Aquí hay un pasaje que me quiero leerlo. Entonces ya sabemos que el debate no es si es Jesús, por favor. Lo sabe hasta un niño que se mete a estudiar español, el castellano, sabe que la palabra Jehová y Jesús no tienen 400 y pico de años. El debate. Bueno, esto lo leímos, lo de Flavio Josefo, y esta partecita, quiero mostrarles esto aquí. En Efesios, mira, Efesios 3, 14, 15. Póngale atención lo que dice. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre Yahweh, de quien toma nombre toda la familia de los cielos. O sea, y ahí lo demostramos.
los grandes siervos toman, o sea, no es que ellos lo tomen, son nombres dados en revelación por el Espíritu de Santidad a sus padres para que así los nombraran, o quizás a unos en el transcurso de sus vidas. Pero, por ejemplo, el nombre mío es Freddy, es un nombre pagano. Cuando mi padre o mi Adón Yahshua se dirige a mí, casos, porque él habla, usted puede creer o no me puede creer, él no me va a decir Freddy porque sus labios son santos, son puros. Él tiene un nombre para mí. Y así me llama, y así, su nombre, el nombre que usted tiene, puede que lo haya colocado Yahweh en el corazón de su padre, de su madre, puede, o lo cogieron al azar como el nombre mío. Mis padres cogieron el nombre, quien era el famoso. Yo recuerdo que en la empresa donde yo trabajaba, antes había un cantante que se llama Rod Stewart, que cantaba rock, y entonces él me invitó al bautizo de su hijo, y cuando veo que el cura dice, bueno, levánteme a Rod Stewart Maharret, Maharret era el amigo mío, él le puso Rod Stewart Maharret, es un nombre pagano. El nombre mío muy seguramente es un nombre pagano, y mi padre tiene otro nombre para mí, como lo tiene para todos estos que mostramos, y también lo dio a su hijo. Aquí tenemos la Biblia protestante, la primera Biblia en español para los protestantes, la Biblia del Oso, Casiodora de la Reina. Lo traigo nuevamente porque usted iba a ver que ahí no aparece la palabra Jehová. ¿Por qué no aparece Jehová? Porque en 1569 todavía no se había descubierto o propuesto el vocablo J-E, J-A. La J no existía. Esto es una evidencia. Esto cuando lo vemos, yo sé que puede decir, pero ¿cómo así? Sí, digo, la primera Biblia tuya, la primera Biblia protestante, no tiene J, no dice Jehová. Este Jehová es un nombre que pasó del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español. Este es el español de hace 450 años. Este es el español. No tenía J. Esto es una evidencia. Esto son registros. Eso lo tienen. Hay Biblias del Oso. Hay gente que las conserva. Hay otros que ya la han tomado foto. La han liberado al internet. Entonces es posible tener esas evidencias. Esto es con soporte. Esto no es que yo venga aquí oye, que a mí me dijeron que el nombre es Yahweh. No. Esto es con soporte. Esto es con seriedad. Esto no es con desorden que yo voy a coger y voy a hablar aquí. No, por favor, esto no es así. El nombre de es Jesús. Ahí está también en la Reina Valera. Me da mucha pena, de pronto lo va a sentir en su corazón, pero en el año 1659 era I-E-S-V-S otra vez, Yepsu. Eso es el resultado, ya le dije, del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al español. Entonces todo esto es lógico que sufrió cambios. Ahí está Jeremías. Y también hubo corazones que se inclinaron, que se pendularon hacia las doctrinas de las instituciones, de las organizaciones, de las creencias, de las confesiones de la fe, y cambiaron muchas cosas. Entonces, familia, eso no es que uno esté atacando, al contrario, estamos defendiendo la palabra, estamos defendiendo la verdad para llevarnos a una verdad. Después de su muerte fue cambiado a Yeshua. Eso lo hicieron los judíos. Jesús. Y de esa forma corta pasó al griego como Iexous. Luego al latín como Iexous. Al español, como lo vimos allí, Iexous, pero suena la U, la BU. Y mucho más tarde, cuando la I latina dio origen a la J, eso hace poco, hace 400 años. Estamos hablando del año de Yahshua, hace 2000 años. Entonces, desde luego, nuestras Biblias protestantes están basadas en manuscritos muy tardíos, y por eso es que tenemos una gran cantidad de cosas que no cuadran. Dice, y mucho más cuando la I latina dio origen a la J, se escribió en español como Jesús.
ese es el resultado. El resultado te puede decir de todo eso que se vivió. La enciclopedia americana, la forma, eso es bueno que lo leamos otra vez, la forma de la J era desconocida en cualquier alfabeto hasta el siglo XIV. O sea, 1300 años después de Jesús y después de Jesús, después de Yahshua, no había un vocablo J, no existía. Entonces aquí lo dice la enciclopedia americana. Los dos símbolos J ahí usados recientemente tenían generalmente el sonido de la consonante Y como yate. Vamos a seguir. La enciclopedia americana, gradualmente los dos símbolos J ahí fueron diferenciados. La J por lo general adquirió la fuerza de una consonante y de esta manera llegó a ser considerada como una consonante. La I se convirtió en una vocal. No fue hasta 1630 en que la diferencia llegó a Inglaterra. Imagínate, solo en 1630. Entonces no se sorprenda que nuestras Biblias protestantes tengan tremendo error en ese sentido. La enciclopedia J fue la última letra que se incorporó al alfabeto latino moderno por parte de Pierre de la Ramée en 1572 para distinguirla del valor fonético que había desarrollado la I en las lenguas romances. El nombre J proviene del latín iota, cambiaron ya por ya, que es el nombre de la letra griega de la que procede, la cual tenía el sonido de una I larga diferente a xilón, ¿no? Que tenía el sonido de una I breve. Xilón, la letra. Debido a que no hay sonido de J en el idioma hebreo, el prefijo G no existe en el hebreo. Entonces, señores, evidencias tremendas dicen que jamás Miriam llamó ni los apóstoles tenían ese nombre. No tenían ese nombre. Eso es la verdad. Historia eclesiástica, aquí, este libro tiene 70 años, desde luego es una traducción al español, porque Eusebio, el padre de la historia eclesiástica, el padre de la historia, él es el historiador por excelencia de la Iglesia Católica. Este libro tiene 70 años, pero este señor lo que hace es traducir del griego, pero él enseña algo muy tremendo. Él dice, Eusebio, por inspiración del Espíritu, él está diciendo, por inspiración del Espíritu, el nombre de Jesús, aquí dice Jesús, porque el Señor lo pasó del griego que tenía Eusebio, porque él hablaba el griego, era un hombre grecorromano, él lo pasa a Jesús, pero lógico, él va a hablar de el nombre que tenía el sucesor de Moisés, que es Josué, que en verdad es Yahoshua, es la verdadera pronunciación. Así debió transliterarse y así debió siempre traducirse. Dice, lo adornó a sí mismo con cierto eximio privilegio. Moisés lo llamó Yahoshua, atribuyendo ese vocablo como nota distintiva de honor, más excelente que toda diadema, a aquel por desempeñar la figura de nuestro Salvador, después de Moisés y después del complemento de la religión entregada por él en figuras que había de suceder. O sea, sucesor, que está diciendo Eusebio. Moisés le puso a su sucesor el nombre del Redentor, Yahoshua, pero ya estamos en ese debate. Si es Yahoshua o es Yahshua, nunca va a ser ¿qué? Yeshua, porque el nombre tiene que estar, ya lo vimos, ligado al Padre, ya. Familia, Yahoshua dice el libro de Jesús, Aproximación a la Historia, dice, Yahshua quiere decir Yahvé salva. O sea, vea que Yahvé está confirmando lo que decía el otro allá arribita, que el nombre de Josué, Yahoshua, quiere decir Yahvé salva. Sabemos que Yahshua no es Yahvé salva, sino la salvación de Yahvé. Filón de Alejandría, filósofo judío contemporáneo de Jesús, vea, filósofo contemporáneo, o sea, nació en los mismos tiempos como el mismo Flavio Josefo, dice en una de sus obras que Jesús significa salvación del Señor.
¿Ya? O sea, sí está diciendo lo mismo, es Yeshua. En su pueblo la gente lo llamaba Yeshua Bar Yosef. Este señor dice que le decían Yeshua. Es uno, aquí ponemos de todo, ¿la? Que dice Yeshua, el que dice Yeshua y el que dice Yahushua. Yeshua Bar Yosef, pero nunca Jesús. El hijo de José, en otras partes, le decían Yeshua Agnosori, que quiere decir Jesús o Yeshua de Nazaret. El nombre de Yeshua en castellano se deriva, el nombre de Jesús en castellano, este señor dice que se deriva de la forma griega Yexos. Ya sabemos que todo eso fue errado. La historia lingüística dice, debido a que no hay sonido de la J en el idioma hebreo, el prefijo G no existe en el hebreo. La combinación de la palabra Jesús no es griega, pero tampoco es hebrea. En realidad, esto no tiene qué tristeza. Nos engañaron. El nombre de Jesús no tiene ningún significado. El nombre Jesús, donde viene posiblemente el nombre, lo trocaron para hacer una grosería con Yeshua. Bueno. Mateo 1:21. Esta es una Biblia restaurada, Biblia israelita, dice la Kitbe Hakodes. Dice Mateo 1:21, dice, ella dará a luz un Ben, o sea, Ben es hijo. Ella dará a luz un Ben en hebreo, Ben es en hebreo, hijo en español. Ella dará a luz un Ben y lo llamará Suchen, Chen es nombre, y lo llamará Suchen, o sea, su nombre, Yeshua. Y esta Biblia le pone lo que quiere significar, lo que significa la salvación de Yahweh. Por eso digo que es Yahshua, porque es más grande, tiene más connotaciones el nombre Yahshua que el nombre Yahushua. La salvación de Yahweh, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice Mateo 1:21, usted lo puede confirmar allí. Desde luego, esto es una Biblia restaurada con los verdaderos nombres hebreos, porque van a la Pechita aramea, que es una Biblia aramea de los tiempos del siglo II, más tempranos hacia el tiempo de los acontecimientos. Usted tiene que remontarse. Nosotros los protestantes tenemos manuscritos muy tardíos. La Biblia Reina Valera se soporta en manuscritos de Erasmo de Rotterdam, que son manuscritos del año 1500. Ellos hicieron la Biblia en 1569. Pero dice en Mateo 1:25, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que concibió su Ben Bajor. Ben Bajor es hijo primogénito. Y le puso por nombre Yahshua. Kitbe, puede anotarla, Kitbe Hakodes, Biblia israelita. Bueno, aquí vemos lo que vimos ahorita. Filipenses 2 dice, por lo cual el Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso yo digo que no es ni Yahushua, ni mucho menos Yeshua, es Yahshua. Yahshua. Ese es el debate para los eruditos de estos tiempos. El nombre de Jesús, por favor, ya ahí no hay debate. En Éxodo 9, traigo este pasaje, 9, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9, también en otra parte de eso, también dice, ese es el mandato. El mandato, no había que esconder el nombre, había que presentarlo. Ellos hicieron lo que quisieron. En Sofonías 3:9 dice, porque entonces haré a los pueblos puro lenguaje, los haré de puro lenguaje, para que todos invoquen a Yahweh por el nombre y les sirvan de común acuerdo. ¿Será que todavía nosotros pues no tenemos puro lenguaje? Porque esto es una profecía. Y el lenguaje puro va a ser el hebreo. Va a ser quitado. No sé, en cuanto nos tomen, seremos transformados y ya vendremos con el lenguaje incorporado del hebreo. Y pues no sé cómo va a suceder eso, pero tenga en cuenta que ese es el lenguaje puro. El lenguaje de Yahweh. El lenguaje que puso en los labios también de su hijo. Familia, aquí Zacarías, Secaryá, dice en Zacarías 14:9 dice, y Yahweh será el rey sobre toda la tierra, en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Ya en Oseas dice, quitaré todos esos nombres. Todos estos nombres que nosotros tenemos
Si usted hiciera un estudio del nombre Dios, del nombre Señor, usted se escandalizaría. Pero eso es parte de la lingüista, parte de de las lenguas, conocer las lenguas y sus significados. Entonces, ahí, eso es otro tema que no vamos hoy a abordar. Vamos a ver Hechos 17:30 para ver estos soportes. Por eso, aunque antes Yahweh pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. O sea, son tiempos de ignorancia, pero ya en los tiempos finales empiezan a revelarse cosas tremendas. En Oseas, en aquel tiempo dice, estaba ahorita mencionándolo, en Oseas hay una promesa, dice, en aquel tiempo dice, esta es una versión Reina Valera, dice Jehová, en aquel tiempo dice, Yahweh, me llamarás Ichi y nunca más me llamarás Balí, porque quitaré de la boca los nombres de los Bales y nunca más se mencionarán sus nombres. Balí es Señor, eso tiene usted o sea, cuánta maldad, cuánto engaño, aun cuando le decimos Señor, si usted empieza a investigar es una ofensa. Aquí hay unos soportes que pues, bueno, sí, vamos a leerlo para que tengamos esos soportes. Adam Clarke, en un libro que se llama Los respetados comentarios de Adam Clarke referente a las malas traducciones primitivas son explicativos. Dice así, a través de la ignorancia y la negligencia de los copistas, ya lo vimos, los copistas, los escribas, en Jeremías 8:8 estaba escrito. Y aquí este señor lo está confirmando a través de la ignorancia, unos por ignorancia, otros por negligencia y otros por soportar sus doctrinas, tanto en el Nuevo como tanto en el Antiguo como en el Nuevo, soportar sus doctrinas contrarias a los mandamientos, hicieron cosas bárbaras en la palabra de Yahweh. Dice, a través de la ignorancia y la negligencia de los copistas, innumerables errores se le hicieron a los antiguos nombres. Estos también han sufrido muchísimo en la aplicación de un idioma a otro, a tal punto que el nombre original está casi totalmente perdido. Imagínate, lo vemos en Isaías, totalmente diferente a Yesaya. Totalmente diferente. Ya, además, ni los griegos, vea esto que esto es tremendo. Además, ni los griegos ni los romanos, ¿quiénes fueron los que llegaron inmediatamente cuando Yeshua, Pablo Pedro advertían, ya vienen los que van a quitar la ley, que van a quitar los mandamientos, que lo van a cambiar todo? Los grecorromanos, ellos fueron los que inician la iglesia, acabaron prácticamente con la iglesia primitiva, nazarena, hebrea, y empezaron una iglesia con un Jesús totalmente diferente y con una religión o unas doctrinas totalmente diferentes a los mandamientos de Yahweh. Dice, además, ni los griegos ni los romanos podían pronunciar nombres hebreos o persas, y cuando se desempeñaron en la tarea de la traducción lo hicieron conforme a su propia manera de pronunciación. Ya, ahí está aclarando este erudito esa parte, se lo puede ver allí en el libro de él. Claro, bueno, aquí también podemos seguir, veamos tiempo, estamos bien de tiempo. Los eruditos afirman que el Nuevo Testamento fue escrito por hebreos, para hebreos y dentro de una cultura hebraica, aunque los únicos manuscritos del Nuevo Testamento que se conocen en existencia están escritos en griego con la posible excepción del libro de Mateo. La evidencia sugiere que gran parte de este fue escrito originalmente en hebreo y luego traducido en griego. Esto es importante, ¿por qué? Porque dos teólogos dicen, no, es que ellos hablaban griego, con eso es una mentira. Usted va al libro de Hechos 21 y Pablo pide la palabra al tribuno, y el tribuno le pide la palabra, y cuando él le pide la palabra, el tribuno le dice, hablas griego. Se sorprende porque Pablo habla griego. Le dice, tú eres uno de los sediciosos que habla griego y tal. Era tan raro que hablara griego que le pareció una cosa sorprendente, y él dijo, no, Señor, yo soy hebreo, permíteme hablar al pueblo en mi lengua hebrea. Y él allí dice, eso es obvio, es una mentira que le metieron, nos engañaron diciendo de que estaba en griego, se había escrito en griego. No, los manuscritos autografiados de los apóstoles, de los que escribieron el Nuevo Testamento, ellos eran hebreos y tenían una consigna en su corazón de que un hebreo, para escribir lo santo, lo primero que tiene que tener es, primero, que tiene que ser dentro de, eso es lo que tienen los antiguos, el Torá, la Taná, el Antiguo Testamento. Ellos dicen, tiene que escribirse dentro de Israel.
tiene que escribirse dentro de Israel. Tiene que ser hebreo el que lo escriba y tiene que ser ¿qué? En hebreo. ¿Por qué Marción, que cogió la Iglesia Católica y la revolvió en esos tiempos? Se le pararon, pero él revolvió la Iglesia Católica porque él no quería nada con la ley. Él no quería nada, él es antimachía, él es apóstata de los mandamientos de Yahweh. La apostasía, como lo vemos en 1 Tesalonicenses, no empezó ahora, por favor. Pablo, Pedro dijeron, ya vienen los apóstatas, los que van a quitar los mandamientos, los que van a decir que el mandamiento está invalidado. ¿Y qué dijo él? Yo acepto a Lucas porque Lucas no era hebreo. Y acepto a Pablo, las epístolas, el Antiguo Testamento y el Evangelio no lo acepto, nada más acepto a Lucas. Ese era el corazón greco-romano. Esos fueron los que entraron y empezaron a cambiar. Lógico, entre ellos se pararon y le dijeron, ¿cómo? En esos tiempos, en los tiempos 137, después de Yahshua. Sí, entonces aquí lo está diciendo. Este señor que les mostré ahorita, este señor es Flavio Josefo. Flavio Josefo, usted puede leerlo, voy a buscar los libros de él. Flavio Josefo, busque fuentes fidedignas. Él dice... El Flavio Josefo, así como cogían la minorá, cogieron en el año 70 y cogieron la minorá, las cosas sagradas, y las mostraban como trofeo, también cogían seres humanos. Los seres humanos cerebritos, en eso también cogieron a Flavio Josefo, lo cogieron y lo usaban ¿para qué? Para que Flavio Josefo, como hablaba hebreo, fuera y le dijera, vean señores, entréguese, ya están sitiados, ¿verdad? O sea, como una comitiva. Y también Flavio Josefo era utilizado por el Sanedrín judío para que fuera a Roma y hablara para que metiera la mano por alguno de los del Sanedrín. Entonces, ¿por qué? Porque él lo dice, yo no es que, o sea, yo no hablaba, yo no soy ¿cómo se llama? Un erudito del idioma griego, sino que lo aprendí porque de pronto tenían facilidades. Él era un sacerdote judío, él lo dice, podía tener algunos alcances, pero también dice que el rabinato no permitía que se hablara en griego. ¿Cómo le parece? No auspiciaba que se hablase en griego, porque usted tiene que entender que para los judíos el idioma hebreo, vea, el idioma griego, dicen los mismos griegos, el idioma griego nos lo dio un Dios llamado Prometeo. Nuestro Dios Prometeo, imagínense. Entonces, el idioma griego para el judío de los tiempos de Yahshua era abominable. ¿Y qué engañaron al pueblo? Y dijeron, no, los manuscritos, y sí, los manuscritos que hay son griegos. Pero aquí este señor está diciendo que muy seguramente los autografiados eran en hebreo. La enciclopedia dice, Papías de Hierápolis fue uno de los padres apostólicos de la Iglesia Católica, canonizado como santo. Mire, estaba reciente, Papías reciente a Yahshua, a Pablo, porque él es del año 69. Fue contemporáneo de Policarpo, fue contemporáneo de Justino Mártir, filósofo, amante de Platón, que decía, esos son los padres de la Iglesia cristiana. Él decía que la filosofía era lo más grande, lo más hermoso que nos conectaba con Elohim. ¿Ya? Y que los Platón, Aristóteles, Sócrates, muy seguramente estaban pegados al Elohim a través de la filosofía. Esa mentalidad filosófica, esa mentalidad de muchos dioses, Platón que iba a la Heliópolis de Egipto a adorar 3 dioses, ese que creía en la inmortalidad del alma, eso está inculcado en las doctrinas cristianas. Esas son las bases de las doctrinas cristianas. Eusebio dice aquí, fue contemporáneo de Policarpo, Justino Mártir y Marción, personaje funesto de la iglesia, Marción Ponto, por lo que se refiere al Evangelio de Mateo. Eusebio cita, Eusebio cita estas palabras de Papías. Mateo ordenó en lengua hebrea los dichos del Señor y cada uno lo interpretó, tradujo conforme a su capacidad. O sea, Eusebio dijo, esto, aquí se hizo lo que teníamos, eso hicimos. Lo que teníamos, eso hicimos. Y
Y Flavio Josefo escribía primero en hebreo, pasaba al latín y tiraba y editaba sus libros en griego. Así es la historia. Esto es importante porque... ¿Por qué se quedó? Se quedó. Lemitico, por favor. Se quedó. Bueno, aquí ya está pasando. Es importante. El historiador Flavio Josefo, el maestro Flavio Josefo, sacado de acá, el historiador judío Flavio Josefo nos dice que en el siglo I, cuando él vivió, los judíos consideraban peor hablar griego que comer carne inmunda. O sea, para ellos hablar el griego, que es comer cerdo, para el judío, es cosa aberrante. Es un mandamiento de Yahweh, violados por el hombre, y por eso está recibiendo, porque también malinterpretaron y dijeron que lo que Yahweh, o sea, la estructura del cerdo, la estructura del la estructura del cerdo, la estructura del murciélago, la estructura del plancton, la estructura de las cucarachas del mar, que son las langostas, el camarón, esos son para comer cosas putrefactas. No está diseñado para comer lo que nosotros. Por eso es que el mundo está enfermo. Por eso de que tenemos 300.000 muertos, por favor, en el año 2008 murieron 8.500 personas de cáncer. 8.500.000 personas de cáncer en el mundo. Nada, ese es el dato del 2008 o 2012. Entonces, ¿producto de qué? De violentar los mandamientos, de decir que los mandamientos están abolidos. Y así seguirá el mundo. Entonces, dice el historiador judío Flavio Josefo, nos dice que en el siglo I, cuando él vivió, los judíos consideraban peor hablar griego que comer carne inmunda. Flavio Josefo no es solamente un historiador, es protagonista de los tiempos de Yeshua. Porque él, en el 70, cuando se meten los emperadores romanos, él está allí y él está siendo usado por los emperadores romanos. Dice, los judíos consideraban peor hablar griego que comer carne inmunda. Así que por la lógica y la razón y la historia, el nombre del Mashiach no pudo haber sido el nombre griego Yexus, ni mucho menos el español Jesús. Jesús, ya sabemos que, por favor, la letra J, o el vocablo JG, solo tiene 400 y pico de años. Eso puede usted verificarlo, estudie, métase y usted mismo saque sus propias conclusiones. Pues en el siglo I, el idioma español, dice Flavio Josefo, que ni siquiera existía. Averigüe eso usted, confírmelo si el idioma español existía. Vea, este Toldoy Jesús, vamos a ver, nos está tomando el tiempo. El Toldoy Jesús, estos son estudios que tenemos acá, pero por favor, aquí solamente punteamos las cositas. Esto es como una biografía de los judíos de Jesús, y ese es el nombre que le ponen. Ya. El Toldot Jesús, una biografía de ellos que tienen. ¿Ya? Pero sabemos pues que a ellos no hay que creerle casi nada. Dice, en Toldot Jesús dice, en hebreo dice, su nombre es Jesús. Y usted va a averiguar qué es Jesús. Su nombre es Jesús, de ahí sale Jesús. Su nombre es Jesús, que quiere decir que su nombre se ha borrado. Entonces, lógico. Él se llamaba Jesús, él dijo, no señor, me le cambian ese nombre. Cambiémosle ese nombre, hagamos cosas en los historiadores, en lo que sean, pero le cambiamos ese nombre. Porque ese nombre está referenciado al nombre sagrado, al nombre que no se puede pronunciar. Yahshua. Entonces le pusieron Jesús. Por eso les digo nuevamente, el debate no es si es Jesús. No, eso no, ya eso lo sabe, todo el mundo sabe que no es Jesús, ni es Jehová. El debate es si es Yeshua, Yahushua o Yahshua. No puede ser Yeshua, porque ya miramos que todos esos hombres son de la familia de Yahweh. Su nombre, él pone su nombre en su siervo. A su hijo, ¿cómo no le iba a poner Yahshua como él?
y que quiere decir la salvación de Yahweh. Su nombre es Jesús, que quiere decir que su nombre sea borrado. Vean, apenas el Mesías muere, los judíos que lo despreciaron le inventaron un sobrenombre, el cual es Jesús, y acróstico cuyo significa su nombre sea borrado. Pues hay muchas cosas que son muy fuertes, que heriría la susceptibilidad de muchos. Sentenciado, dice, sigue, sentenciado a darle muerte a todo el que pronunciara delante de ellos el verdadero nombre de nuestro Machías Salvador, pues al nazareno de Galilea lo consideraron un blasfemo, porque este motivo es que hoy en día en Israel se pronuncia popularmente el nombre de Yeshua afuera. No, el nombre era Yeshua, por eso muchos dicen que es Yeshua. Pero en privado dicen Jesús, porque su nombre, dicen su nombre no sea mencionado, su nombre no sea borrado. Familia, es importante el nombre. Bueno, Romanos 10 dice, porque todo el que invoque el nombre de Yahweh se salvará. Pero ¿cómo van a invocarlo si no hay nadie que enseñe el nombre? Entonces es importante. ¿Será que usted no es un escogido como Yahshua? Usted no sabe que una de las cosas que hizo Yahshua fue, vamos a verlo aquí, tenemos aquí 5 minuticos. ¿Por qué mataron a Yahshua? Véalo. En los tiempos de Yahshua, usted tiene que ver el contexto. En los tiempos de Yahshua, dice, aquí estamos hablando de los documentos encontrados en Qumran en el año 1947. La comunidad qumriana o la comunidad esenia, bueno, como todavía están en esa discusión. Dice, esta provisión de decir el nombre de Yahweh parece que era ya universal para el primer siglo. Aún los inconformistas de la comunidad de Qumran, normalmente se cree que son los esenios, seguían la prohibición. En esas vasijas encontraron los manuales de disciplina de ellos y dice así, cualquiera que dice en alto el más santo nombre de Dios, ya sea como maldición o que se le escapa a un juicio o por cualquier otra razón, o mientras esté leyendo un libro u orando, ha de ser despedido para nunca más volver a la sociedad de los Yahar. Así se llamaban ellos. El historiador del primer siglo, Flavio Josefo, menciona la provisión sobre el uso del nombre de Yahweh. Josefo, escribiendo sobre los acontecimientos, dice así, con lo cual Dios declaró a él, Moisés, su santo nombre que nunca había sido revelado antes, referente a la cual no me es permitido a mí decirlo ya más. También Josefo está diciendo que el nombre de Jesús es el de Josué, o sea, Yahoshua. Él está diciendo que es Yahoshua. Aquí estamos trayendo todas las vertientes. Y Josefo decía, pero ahorita también dijimos que Flavio Josefo dijo que ese nombre era muy, muy común. Ya. Entonces, veamos que dice Éxodo 9:6, mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Eso es lo que quería Yahweh. No lo hicieron. Los judíos no hicieron eso. Al contrario, escondieron el nombre, obedeciendo más a la literatura rabínica que a la misma palabra de Yahweh. Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. En ti confiarán los que te conocen tu nombre. O sea, esa provisión la crearon ellos. Esa provisión fue creada por los rabinos, así como los católicos han creado sus dogmas y así como los cristianos también han creado sus propias doctrinas contrarias a los mandamientos de Yahweh. Lo liberales, o sea, todo el pueblo de Yahweh, poquitos son los que han agradado a Yahweh. Desde los judíos, católicos y cristianos, todos contrarios a los mandamientos de Yahweh. Sus doctrinas, si se les mete una auditoría, si Santiago, la auditoría que le hizo a Pablo, ven acá Pablo, te vamos a hacer una auditoría porque se dice que tú no guardas los mandamientos. Léalo en Hechos 20. Dicen que Pablo no cumplía y lo cogieron y le hicieron la auditoría. Los cumplía a la cabalidad. Pero si ahora le hicieran auditoría, el mismo Santiago, el hermano del Señor Yahshua, Jacobo, si Jacobo viniera ahora como cabeza, porque él era la cabeza, él era el primer obispo de Jerusalén, él hiciera
le hiciera auditoría a estas iglesias, todas, la mayoría, son enemigos de los mandamientos de mi Padre. Anulan el mandamiento de mi Padre. Dice que están abolidos. Y dice, lo libraré, le pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. Alaben tu nombre grande. Bueno, familia. Entonces allí sigue hablando, dice que, o sea, estos documentos son los documentos de la Misná, del Talmud, de la ley oral que ellos dicen que les dio Yahweh, y entonces ellos sacaron: el que blasfema es responsable solamente cuando haya pronunciado completamente el nombre divino. Ahí habla del rabino que determina eso. Dice, cada día del juicio examinan a los testigos con un nombre supuesto. Una vez que termina el juicio, no lo condenarían de muerto con el eufemismo. Eufemismo es que si él dice Adonai, que si él dice cualquier nombre que no sea Yahweh, se salva. Porque lo está diciendo, está mencionando el tetragrama, pero lo está como ellos lo hicieron. Pero si lo dice fuera del templo, pues pienso yo que era fuera del templo, dice, no lo condenarán de muerte con el eufemismo, sino que sacaban a todos y preguntaban al más importante de los testigos, diciéndole a él, di que oíste exactamente. Y él dice, y él dice lo que oyó, y los jueces se ponen en pie y rasgan sus vestiduras. El sacerdote supremo, cuando oía el nombre, cuando decían, vea, esta persona dijo Yahweh allá afuera, delante de los profanos, rasgaban. Y Yahshua dijo eso. ¿Cómo le parece? Mateo 26 dice, pero no le hallaron, estamos hablando de Yahshua, pero no le hallaron a pesar de que se presentaban muchos testigos falsos. Pero por fin se presentaron dos que declararon, este dijo, puedo derribar el templo de Elohim. No iba a decir templo de Dios, el templo de Yahweh. Eso se va a conocer en los manuscritos verdaderos. Puedo derribar el templo. Ellos no iban a rasgar sus vestiduras y no iban a enjuiciar a Yahshua por decir que iba a derrumbar el templo. Nosotros tenemos que ver mi esposa tiene un sobrino que el sobrino cuando estaba niño cogía las ventanas y decía, voy a tumbar esta casa. Y nosotros nos reíamos. Así, o sea, cualquiera que dijera voy a tumbar el templo, se reía porque eso era... Pero es decir el nombre le pudo costar la vida. ¿Cómo estaba escrito? Le pudo costar ¿cómo se llama? La manera de acusarlo. Ratificado en 3 días, entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo, no respondas nada, que hay de lo que testifican contra ti. Juan 17:100. Ya, familia, ¿qué dice Yahshua? He manifestado tu nombre a los hombres. ¿Sabe cuál fue el nombre que le manifestó? Él le dijo, esto es carreta, el nombre no hay que esconderlo. El nombre de Yahweh no hay que esconderlo. En los últimos tiempos dice la palabra, yo sacaré mi pueblo y mi pueblo dirá mi nombre. Eso no es para todo el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Los pastores dicen, no guarden la palabra. Vengan, pidan perdón y ya, porque ustedes ya van para el cielo, porque ustedes una vez hicieron una oración y pueden estar en ejercicio de pecado. Claro, familia, cuando una persona quiere seguir en la vagabundería, como se dice por ahí, consigue una iglesia donde le digan que puede seguir pecando, que puede estar en un ejercicio de pecado, que puede estar en una práctica de pecado y venir a la iglesia, pedir perdón y seguir continuando en el pecado. Esa es la iglesia que la gente quiere. Por eso la gente quiere ser engañada. Porque se valen de ese engaño para soltarse en su maldad. No quieren saber la verdad. No les gusta la verdad. Yahweh dice, han vivido del engaño, han vivido violando mis mandamientos, yo le mandaré en los tiempos finales, les mandaré un espíritu que los engañe más, los ponga más locos. Porque en sus tiempos, cuando se les dijo la verdad, pisotearon mis mandamientos. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, han guardado tus mandamientos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, Yahweh. En el nombre de Yahweh. Acusado. Para que sean uno. La visión aquí es tremenda. El 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en el poderoso nombre de Yahweh. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y les he dado a conocer tu nombre. Tuvo miedo. Escondieron el nombre. Siguen escondiendo. Si usted va a un judío, su misión, la misión de un judío es esconder el nombre verdadero de Yahweh. Le voy a decir, hay un señor muy erudito que empezó a investigar y hice un gringo, Michael Root, y el tipo es un erudito y encontró y dijo, sí, es Yahweh, Yahweh, y lo cogió un judío caraíta, le dio 3 vueltas y le dijo, aquí está un manuscrito griego, viene del griego, imagínate, le dice, viene del griego, y ahí dice que es Jehová, y ahora ya está diciendo Jehová, porque es la misión de un judío, por muy chévere, por muy buena gente, la misión de él es primero, esconder el nombre. Segundo, arrancarte a Yahshua de tu corazón. Por ahí no es mi camino. A mí nadie me quita a Yahshua, Hamachía, de mi corazón. Pero yo estoy viendo que para conocer, por lo menos ya estoy conociendo que el nombre de mi Padre, y lo está dando a conocer, no a todos, es para todos. ¿Sabes por qué no es para todos? Porque en parte los judíos tienen razón. ¿Sabes por qué ellos escondieron el nombre? Ellos decían, Yahweh no los mandó a hacer eso, los rabinos, porque ellos decían, y después venían con religiones todas raras que pisoteaban los mandamientos de Yahweh. Pisoteaban los mandamientos, profanaban. Entonces, por eso es que yo he dicho, después de 2000 años, ya en estos últimos tiempos es que va a dar su nombre, pero solo a un pueblo, solo a un remanente que tenga que ver a Yahshua en su corazón y guarde mandamientos. A ese pueblo le revelará su nombre. No a nadie. Porque muchos le dicen Jesús, otros le dicen Jehová, dicen creer en ese Elohim, pero actúan totalmente contrario. Su ejercicio de vida, su práctica de vida es totalmente contrario a los mandamientos de Yahweh. Sus profesiones de fe, su confesión de fe es contrario a los mandamientos de Yahweh. Para revelártelo, tienes que salir, tienes que cruzar, tienes que salir del Egipto, tienes que salir del mundo greco-romano y sus dioses y sus varios dioses y convertirte a la fe hebrea nazarena, a la verdadera fe fundada por Yahshua Hamachía. Lo otro que estaba escrito se iba a dañar. Lo que hemos recibido, de pronto algunos han recibido Yahshua y se han convertido de verdad, no lo niego. Lo recibieron con el nombre de Jesús, Yahshua les entendió. Pero para estos tiempos finales revelará su nombre.